Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Hoy es un lunes cimarrón y ese lunes cimarrón después de un largo feriado de fin de semana es nada más y nada menos que los 200 años del natalicio del ideario de Juan Pablo Duarte, orgullo de los dominicanos. Hoy, señores, definitivamente hoy es el cumpleaños, el natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y bueno, lo celebramos como personaje preferido, por lo menos en mi caso, de nuestra historia y de la fundación de nuestra República Dominicana. Muchas informaciones, por supuesto, el tema de Odebrecht que sigue copando respecto a algunos elementos que se integran, como es el hecho de que Jean Alain, el nefasto Procurador General de la República, había pedido a Ángel Rondón, principal implicado en todo el caso de los sobornos de los 92 millones, aquí en este paraíso de la corrupción en la que se hacían los despachos de todas esas acciones corruptas, ¿verdad? Por todas esas impunidades acumuladas en este terruño, en este peñasco insular. Bueno, pues el señor Jean Alain propuso a Rondón que involucrara al presidente Luis Abinader como favorecido de Odebrecht. Eso es parte de las informaciones que en el día de hoy aparecen y de las que necesariamente tendremos que hablar, porque parece que detrás de todo el entramado de Odebrecht, de los que están, de los que no están, que por cierto son más los que están fuera del expediente que los que deberán venir a conformarlo, y la conformación de ese expediente tiene mucho que ver, pero con exfuncionarios de la pasada gestión, que así, ¿sabes?, como si fuera por arte de magia, tú no encuentras que tienen nada que ver con todo esto, porque eso fue parte, por supuesto, de las acciones de Jean Alain. Pero en fin, ahora no vamos a meternos en ese tema, aunque con lo que va a ser nuestra análisis central, de alguna forma podría vincularse, no a lo que dijo Jean Alain a Rondón, pero sí al tema de Odebrecht en sentido general. Bueno, además de todo eso, señores, el caso del COVID, el caso de las medidas, la notificación de 14 personas muertas, los 1.216 nuevos contagios que ponen en jaque a muchos, pero además de esto, señores, las normas que parece que no hay forma de que los dominicanos y las dominicanas puedan lograr cumplirlas, y que eso de alguna forma, cumplir con esos protocolos para evitar los contagios de alguna manera, ha sido un tema casi imposible, y es a lo que ahora, bueno, pues ha tenido que invocar las autoridades. Aquí hay un tema y un dilema bastante serio, que tú dices, estoy de acuerdo con esto, y entonces, ¿cómo hacemos para confluir? Entendemos a un sector del comercio, pero también entendemos que lo que primero que hay que preservar es la vida. Entonces, es una situación terrible, que aquí lo que tiene que ver, señores, con el tema de la conciencia de los ciudadanos y de las ciudadanas respecto a todo el tema del coronavirus. El tema del CES, el tema del pacto eléctrico, ese que está ahí sobre la mesa de nuevo. El centro ayer, Juan 23, habló de la positividad del CES para priorizar la discusión del pacto eléctrico, discutir, consensuar el pacto eléctrico, que yo pienso será imposible hacerlo, por supuesto, en el tiempo pretendido y anunciado por el secretario administrativo de la presidencia, el señor Macarrulla, a menos que se invente un sector social o se fabrique rápidamente para que confluya entonces ahí a las discusiones. Pero bueno, hay muchas afirmaciones que ellos hacen sobre la participación precisamente de los sectores representados, que a menos que no se lo inventen, será difícil y complicado confluir y, por supuesto, consensuar, empezando por lo que fueron las posiciones incluso del propio Partido Revolucionario Moderno, en voz del hoy ministro de Energía y Minas, respecto a elementos importantes que él enumeraba en 10 puntos de por qué no era posible que se consensuara el pacto eléctrico. La mayoría de esos elementos siguen ahí mismo. Sin embargo, las posiciones han cambiado porque, bueno, hay que decirlo con claridad. Una cosa es tocarla con el instrumento,
con violín, otras la guitarra, aunque se parecen bastante. Del tema pacto eléctrico yo creo que tenemos que hablar. Y yo no dudo ni así que ellos lo vayan a aprobar, porque bueno, tiene la sartén por el mango, ¿verdad? Eso era lo que pretendía también el gobierno pasado, ¿verdad? Pues pretendían hacerlo, no pudieron porque había un real sector social que estuvo ahí y que se paralizó. Ahora parece que se pasaría por encima de todo esto y la verdad que sería bastante lamentable porque estamos hablando de las políticas que tienen que reñir o dirigir o delinear el sector eléctrico, un sector bastante vulnerable, con mucha concentración de poder, que yo creo que hay que hacerlo como Dios manda y no de manera apresurada. Hay un tema que a mí me parece como que se quiere hacer una marrulla y como que hay una pifia medio extraña que se quiere involucrar desde siempre. El tema del aborto es un tema sensible. El tema de las 3 causales, que es a lo que se ha llegado aquí, sino a un consenso, por lo menos los principales sectores importantes de la sociedad, se han pronunciado a favor de esas 3 causales, que son por incesto, por violación o porque esté en peligro la vida de la madre, harto conocido, y del que el propio presidente de la República incluso favoreció que se conociera con esas 3 causales. Sin embargo, hay maneras y hay maneras, porque hay muchas pifias y muchas trampas desde el Congreso para hacer muchas travesuras. Y hay tantas pifias y tantas cosas para hacer travesuras que si no hubiese sido así, señores, el tema de Odebrecht y todos los préstamos que se aprobaron y mucha gente involucrada que incluso está fuera del expediente por las pifias y las marrullas que se hacen, probablemente estuvieran sentados en el banquillo de los acusados. Pero perdonen la disgregación. En este caso, vuelvo al punto y vuelvo al tema, vuelvo al Congreso y vuelvo a Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Parece que aquí se está actuando de manera extraña respecto al tema, porque parece ser que en torno al tema del Código Penal hay dos elementos, que sería una propuesta para que en el Código Penal se introduzca o se mande a comisión sin las 3 causales que en forma extraña, ¿verdad? En forma de pifia, pues ya se mandó a comisión. Eso lo hizo el presidente de la Cámara. Mandó a comisión, según las informaciones que tenemos, mandó a comisión el Código Penal sin el tema de las 3 causales. Entonces, ¿eso para qué? Bueno, luego proyectan presentarlo de manera oportuna y entre comillas en el plenario de la Cámara para de esa manera entonces poder aprobarlo y aprobarlo sin incluir las 3 causales porque no están contenidas entonces ahí en el código. Mírenme ustedes cómo es que están intentando o planeando hacer las cosas. Lo que se había dicho a los grupos de mujeres, incluso de parte del mismo Pacheco, en reuniones que se había hecho, era la preocupación, y claro, y el deseo de que se conocieran las 3 causales. Ahora se ha excusado, se ha dicho como pretexto, de manera muy falsa, que esas propuestas podrían entonces ser incluidas después en una ley especial que luego aprobaría, podrían aprobar entonces. Después que se aprueba el código, entonces se hace un proyecto de una ley especial para incluir las 3 causales. O sea, que ni siquiera podían ser presentados, miren la pifia, porque eso definitivamente contravendría el código que ya se habría establecido. Estamos hablando del Código Penal. Entonces, eso en definitiva parece ser que es lo que se pretendía hacer. Y eso constituye entonces una trampa a la que se está prestando, parecería que se está prestando el presidente de la Cámara de Diputados, y con la que se estaría pactando con sectores, yo no sé desde qué litoral, incluso de la propia Iglesia Católica, que han estado haciendo todo lo que esté en sus manos, señores, para que aquí se conozca en el código el tema del aborto simplemente con la prohibición definitiva en todos sus aspectos y que las 3 causales queden fuera. Y por eso, como se había hecho esa propuesta, se está mandando a comisión al código la propuesta donde no se incluyen las 3 causales, con el cuento de que después un proyecto podría incluirla, pero eso se contraviene con ya el Código Penal, que no lo puede un proyecto, la propuesta de un proyecto, entonces echar para atrás. Y volveríamos a la discusión, y lo grave de eso es la conciencia que se tiene y cómo se quiere pasar como marrulla en este caso. Es una trampa a la que yo no sé qué sería lo que se estaría buscando. Uno se pone a pensar, pero ¿qué es lo que pasa con todo esto?
¿Hasta dónde puede tener entonces tantos poderes la Iglesia Católica y hasta dónde podrían ellos influenciar? Y podrían ellos entonces hacer contravenir y hacer volver sobre sus palabras a personas que han estado de acuerdo y entienden perfectamente, incluso se han pronunciado en ese sentido de que el tema del aborto sea conocido y que se han incluido las 3 causales. En esto se dicen muchas cosas y ahí vamos con todo el tema de Odebrecht, en lo que se podría decir e incluso las posibilidades de favores de personas que podrían incluso engrosar de nuevo expedientes, ¿verdad? Pendientes, como está pendiente de mucha gente la inclusión en Odebrecht, con un sector poder permanente que es la Iglesia Católica, que siempre ha jugado su papel. O sea, es como favor con favor se paga o amor con amor se paga. Y eso entra dentro del campo de la especulación, pero se trata de buscar explicaciones que tú no entiendes. Uno no entiende cómo es posible que después que incluso el propio presidente Luis Abinader, de manera muy atinada y muy juiciosa, porque parece que el presidente Abinader es el único que está entendiendo qué es lo que la gente necesita y quiere. En este caso, ¿qué necesita y quieren las mujeres para preservar precisamente la vida? Entonces no sabemos cuál es la confusión que se le ha generado al señor Pacheco y por qué recurrir a una posible pifia de esa magnitud como la que estamos planteando. O sea, introducir, ¿verdad? Mandar a comisión, como se dice que ya ha enviado la propuesta, sin las 3 causales, se aprueba. Entonces la excusa es que entonces después se someta un nuevo proyecto con las 3 causales cuando ya se ha aprobado el Código Penal. Señor, pero ven acá, eso es una locura y eso es como un caramelito envenenado o una entretención, como si fuera un grupo de estúpidas, ¿no?, con las que están bregando en este sentido. El asunto es bastante complicado. Se habla del favor público, se habla del favor funcional de la Iglesia Católica. Entonces hay que explicar por qué se da esos cambios y por qué se han dado esa metamorfosis. A alguien que había mantenido, si no la voz cantante, por lo menos era una persona que estaba a favor de que esto pueda conocerse. Las informaciones llegan, refieren muchas promesas de gestionar cosas a cambio de otras y no queremos nosotros pensar que eso es lo que podría estar ocurriendo en un tema tan sensible, señores, tan serio como es el tema de las 3 causales en el caso del aborto. ¿Por qué tienen que decidir? ¿Por qué tienen incluso hasta que negociar cosas a nombre, señores, de la vida de las mujeres? Eso es algo que definitivamente yo creo que tiene que aclararse. Entonces, Pacheco, marrullería, ahora con el tema de las 3 causales. Ay no, por favor. Señores, vamos a darle like a esta transmisión y vamos a darle seguimiento a ese tema. Vamos a opinar, vamos a suscribirnos si no lo has hecho. Soy Ivonne Ferreras.